Tras la estrepitosa caída ante Japón y la victoria clave ante Israel, el día de hoy Paraguay terminó sellando su clasificación a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024, tras vencer por la mínima diferencia a la selección de Mali con un golazo de Marcelo Fernández. A continuación, repasamos los mejores momentos de la histórica clasificación albirroja. La albirroja saltaba a la cancha con Roberto Fernández, Alan Núñez, Fabián Balbuena, Ronaldo de Jesús, Leonardo Rivas, Marcos Gómez, Diego Gómez, Alexis Cantero, Marcelo Fernández, Marcelo Pérez y Julio Enciso. Un buen 11 a mi parecer, con solamente un cambio: el ingreso de Cantero por Enzo González, que quedó fuera de los Juegos Olímpicos por una lesión en los ligamentos. El partido comenzó con un Paraguay proponiendo en el campo de juego y protagonizando las primeras ocasiones del encuentro. Gracias a eso, la albirroja madrugó al elenco africano y se hizo con la primera conquista del partido con un golazo de Marcelo Fernández a los 4 minutos, tras una gran jugada colectiva entre Julio Enciso, Marcelo Pérez y el autor del gol, Fernández. Saca bien Balbuena, el pase para Enciso, buena la habilitación ahora, ahí está corriendo el disparo, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol de la albirroja! Marcelo Fernández recibe la muy buena habilitación de Enciso y Fernández no duda, Fernández confía, Fernández que no tiene ni un activo de perder tiempo ni nada. Con el tanto, Marcelo se convirtió por el momento en el máximo goleador de Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras el gol, Malí fue intentando ingresar hacia terreno albirrojo con la velocidad de sus delanteros, pero sin mucha claridad, producto de la buena defensa del equipo albirrojo. Pasaban los minutos y la presión albirroja seguía fuerte contra una Malí que no lograba encontrar el toque final para llegar al gol del empate. A los 39 minutos del primer tiempo, Diego Gómez anotó el segundo gol para la albirroja, pero el tanto terminó siendo anulado por posición adelantada. Paraguay seguía insistiendo y casi llega al segundo tanto con un remate de Julio Enciso desde fuera del área, que pasó muy cerca del arco del elenco africano. Con este tiro, se terminaba una primera etapa en la que Paraguay fue mucho más en largos pasajes del primer tiempo, pero que no pudo aumentar más el marcador a su favor. En el segundo tiempo el partido fue completamente distinto a lo expuesto en la primera etapa. Mali adelantó las líneas y fue una selección más ofensiva, manteniendo a Paraguay en campo propio y con varios sustos en algunos tramos del partido. Las pelotas paradas fueron las acciones más peligrosas de los africanos, que convirtieron en figura a Roberto Junior Fernández, quien sacó varias pelotas complicadas, entre remates, un mano a mano a Ibrahima Cissé y un tiro libre de Colisaco. A mi opinión personal, creo yo que con este partido queda nuevamente expuesta la calidad de arquero, que es el Gatito Fernández, quien más allá de aquel error que tuvo ante Israel, supo reponerse y ser la gran figura de la victoria albirroja. Paraguay apostó al contragolpe, pero no fue peligroso en zona ofensiva. Carlos Jara Zaguer reemplazó al goleador Marcelo Fernández, quien fue amonestado y lastimosamente no podrá jugar los cuartos de final por acumulación de tarjetas amarillas. También lo cambió a Enciso, a Marcelo Pérez y a Diego Gómez, para tratar de sostener el empuje rival con los ingresos de Gilberto Flores y Ángel Cardoso Lucena, e intentar generar algo de peligro con Gustavo Cristaldo y Kevin Parzajuk. Luego de 10 minutos de adición, el árbitro uzbeco pitó el final del partido y Paraguay consiguió la ansiada clasificación entre los 8 mejores de los Juegos Olímpicos. La albirroja se verá las caras con la selección de Egipto este viernes 2 de agosto a partir de las 13 horas de nuestro país, en el estadio del Olympique de Marsella. ¿Qué opinión te dejó el partido de la albirroja sub-23? ¿Pensás que estamos en condiciones de poder clasificar a las semifinales? Déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá y vamos Paraguay.